7, 8 y 9. Hare Krishna, mis reverencias a todos los devotos y todas las devotas. Todas las glorias para Srila Prabhupada. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse nuevamente para seguir leyendo la Bhagavad Gita. Hoy vamos a leer e intentar reflexionar un poco entre nosotros. 2 versos del capítulo 7, el verso 8 y el verso 9. El verso 8 da inicio a una nueva sección dentro de este mismo capítulo, y esa sección habla del aspecto omnisciente de Krishna, así que va a ser muy interesante. Así que, Padmavati, cuando quieras, podemos empezar a leer. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias. Estamos leyendo el Bhagavad Gita tal como es, el capítulo 7, el conocimiento del absoluto, el texto 8. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh hijo de Kunti, yo soy el sabor del agua, la luz del sol y de la luna, la sílaba Om de los mantras védicos. Yo soy el sonido del éter y la habilidad del hombre. Significados dados por su divina gracia, Srila Prabhupada. Este verso explica la manera en la que el Señor es omnipresente mediante sus diversas energías materiales y espirituales. Al Señor Supremo se lo puede percibir inicialmente por medio de sus diferentes energías, y así se lo llega a conocer de un modo impersonal. Así como el semidios del sol es una persona y a él se lo percibe mediante su energía omnipresente, la luz del sol, asimismo, aunque el Señor se halla en su morada eterna, a él se lo percibe mediante sus energías difundidas y omnipresentes. El sabor del agua es el principio activo del agua. A nadie le gusta beber el agua de mar, porque el sabor puro del agua está mezclado con el de la sal. El atractivo que tiene el agua depende de la pureza de su sabor, y ese sabor puro es una de las energías del Señor. El impersonalista percibe la presencia del Señor en el agua por medio del sabor de ésta, y el personalista también lo glorifica al Señor por haber tenido la bondad de proveer de la sabrosa agua para calmar la sed del hombre. Esa es la manera de percibir al Supremo. A decir verdad, entre los personalismos y el impersonalismo prácticamente no hay ningún conflicto. Aquel que conoce a Dios sabe que la concepción impersonal y la concepción personal se hallan presentes en todo simultáneamente y que en ello no hay ninguna contradicción. Por lo tanto, el señor Chaitanya estableció su sublime doctrina de Achintya Veda y Aveda Tattva, de identidad y diferencias simultáneas. La luz del sol y la luna también emana originalmente del Brahmayotir, que es la refulgencia impersonal del Señor. Y Pranava, o el trascendental sonido Omkara, que se encuentra al comienzo de cada himno védico, se refiere al Señor Supremo. Como los impersonalistas tienen mucho miedo de dirigirse al Supremo Señor Krishna por medio de sus innumerables nombres, prefieren proferir el trascendental sonido Omkara. Pero ellos no se dan cuenta de que Omkara es la representación sonora de Krishna. La jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna se extiende por todas partes y aquel que conoce dicho proceso está bendecido. Aquellos que no conocen a Krishna están sumidos en la ilusión, y así pues el conocimiento acerca de Krishna es liberación, y la ignorancia en relación con él es el cautiverio. Ok, leemos el otro ya. Bueno, texto 9. Yo soy la fragancia original de la tierra, y yo soy el calor del fuego. Yo soy la vida de todo lo que vive, y yo soy las penitencias de todos los ascetas. Significado. Punya significa aquello que no está descompuesto. Punya es lo original. En el mundo material todo tiene un cierto aroma o fragancia, como el aroma y la fragancia de una flor, o de la tierra, del agua, del fuego, del aire, etc.
Krishna es el aroma no contaminado, el aroma original que se difunde por todo. De forma similar, todo tiene un sabor original específico, y ese sabor se puede cambiar por medio de la mezcla de sustancias químicas. Así que todo lo original tiene algún sabor, alguna fragancia, tiene algún olor, alguna fragancia y algún sabor. Vivavasu significa fuego. Sin fuego no podemos operar las fábricas, no podemos cocinar, etc. Y ese fuego es Krishna. El calor del fuego es Krishna. Según la medicina védica, la indigestión se debe a una baja temperatura en el estómago, de modo que hasta para la digestión se necesita del fuego. En el cultivo de conciencia de Krishna nos damos cuenta de que la tierra, el agua, el fuego, el aire y todo principio activo, todas las sustancias químicas y todos los elementos materiales se deben a Krishna. La duración de la vida del hombre también se debe a Krishna. En consecuencia, por la gracia de Krishna, el hombre puede prolongar su vida o acortarla. Así pues, el proceso de conciencia de Krishna está activo en todas las esferas. Perfecto. Ok. Buenas tardes, Nancy. Gracias por conectarte. A Tita Una, Nika Rupini. Bueno, entonces tenemos eh, un, un análisis bastante interesante acá, ¿no? Esto Vishvanatha también lo llama vibhutis, ¿no? Los vibhutis de Krishna, vibhuti yoga. Y son las excelencias de Krishna, ¿no? Que representa a Krishna dentro del mundo material. Entonces, Parameshvara Prabhu la semana pasada nos dio un parámetro general de este aspecto omnisciente de Krishna, ¿no? Él nos así desarrolló paso a paso cómo Krishna crea el mundo material, cómo entra en el mundo material, ¿sí? De maneras generales y de maneras específicas, ¿sí? Como el aspecto de Paramatma dentro de todas las entidades vivientes, incluso dentro del átomo, ¿no? También nos desarrolló cómo los materiales burdos, ¿sí? Se van manifestando, ¿sí? Y cómo tiene una aparición gradual entre que va de lo sutil a lo más burdo, y cómo eso junto con los sentidos forman eh, o desarrolla la manera nuestra de percibirlo, ¿no? A través del olfato, del olor, del tacto, del sabor. Krishna es el principio de todo eso, ¿no? El principio del sabor, del tacto, del olor. Entonces, es interesante cómo Prabhupada afirma en el significado que no hay conflicto con este aspecto impersonal de Krishna, ¿no? La filosofía de conciencia de Krishna admite, ¿sí? Este aspecto impersonal. Cosa que es interesante porque en el mantra de Srila Prabhupada dice que Prabhupada lucha contra el impersonalismo y el nihilismo, Nirvishesha Shunyavada. Pero, ¿qué es ese impersonalismo con el que lucha Prabhupada? Cuando acá en este significado en realidad lo está ¿sí? admitiendo de alguna manera, no lo rechaza, ¿no? De hecho, no solo no lo rechaza, sino que Prabhupada dice que no hay conflicto con este aspecto impersonal. Entonces, es interesante que podamos desarrollar la diferencia entre el impersonalismo, ¿sí? De percibir el aspecto impersonal de Krishna, o el Brahman, y el impersonalismo Mayavadi, que es el impersonalismo contra el que Prabhupada lucha. De lo cual hay una diferencia filosófica
que es fundamental que sepamos diferenciar, que podamos percibir. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es esa diferencia? ¿No? Entre el impersonalismo, de, por ejemplo, percibir a Krishna a través de su aspecto Brahman, y el impersonalismo Mayavadi, que es directamente una filosofía ofensiva. Así que espero muy pacientemente que ustedes participen y me contesten. Hare Krishna, devotos, Hare reverencia. Krishna, Nitya Rukmini. Los mayavadis en sí, directamente, como son impersonalistas, no creen que Krishna, que Dios, pueda tener una forma. Eso como un principio. O sea, no les entra o no pueden entender de que Krishna tenga una forma, que tenga pasatiempos, que tenga un nombre, o sea, no conciben esa parte. Sí, sí, eso es la base de la filosofía impersonalista, ¿no? Tal como lo dice Nitya Rukmini, no se consigue a Dios ni con forma, ni con nombre, ni con cualidades, ni con actividades, ¿no? Dios es simplemente algo, ¿no?, sin forma, ¿no? Por lo tanto, si no tiene nombre, si no tiene cualidades, si no tiene forma, si no tiene actividades, es imposible un relacionamiento. Pero lo que el error, así como ofensivo que concluye la filosofía Mayavadi es que consideran que ese Brahman, ese Dios impersonal, cuando adviene a este mundo, ¿sí?, cuando entra al mundo material, lo hace con un cuerpo material. Por lo tanto, ese Brahman, ese Dios, ese todo, queda atado a las leyes materiales. Por ejemplo, consideran que los avatares de Krishna, que vienen al mundo material, el cuerpo de esos avatares son materiales, ¿no? Ese Brahman impersonal obtiene un cuerpo material para desenvolverse acá. Entonces consideran que el cuerpo de Krishna es material. Y esa es la ofensa que cometen. Porque adorar el aspecto impersonal de Krishna no es ofensivo, ¿no? Es un aspecto, como acá lo explica Prabhupada, ¿no? Es el aspecto más básico, si se quiere, Brahman, el primero. Que el devoto o la devota de conciencia de Krishna, el practicante, llega a experimentar, ¿no?, a través de estas características que Krishna está desarrollando. Pero sabemos que hay dos aspectos más, Paramatma y Bhagavan. Y que este aspecto impersonal tiene su base en el aspecto personal de Krishna, en Bhagavan. Y Prabhupada da la analogía del sol. Nosotros podemos, por ejemplo, en un día nublado como el que tenemos acá en Bahía, que las nubes están tapando el sol, nosotros a través de los rayos del sol que percibimos, entendemos que hay que está el sol detrás de las nubes, ¿no? Solo por percibir los rayos. De la misma manera, nosotros a través de este aspecto impersonal de Krishna entendemos que hay una persona detrás, que es la fuente de ese aspecto impersonal. ¿Eso se entendió o no se entendió nada? Ok. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna atina directamente al aspecto Bhagavan, al relacionamiento personal con Krishna,
Y dentro de ese relacionamiento, naturalmente, se abordan los otros dos aspectos, ¿no? Tanto el aspecto Brahman como el aspecto localizado. Por comprender el aspecto Brahman, comprendemos los demás. Sin embargo, si solo atinamos al aspecto impersonal, no va a haber forma de experimentar ni el aspecto localizado ni el aspecto personal. Y eso es interesante porque cuando el trascendentalista experimenta a Brahman, experimenta una felicidad muy grande, ¿no? Que técnicamente se llama Brahmabhuta. De hecho, hay un verso en el capítulo 18 en el que Krishna habla sobre eso. Creo que es 18:54. Voy a buscar. El significado de ese verso, Prabhupada desarrolla un poco lo que estamos hablando. Acá está. Sí, 18:54. Brahmabhuta prashanatma, nasochati nakanchati. Aquel que se sitúa así en el plano trascendental llega a comprender de inmediato el Brahman supremo y se vuelve plenamente dichoso. Y Prabhupada dice que para el impersonalista llegar a la etapa Brahmabhuta es lo máximo que existe, pero para el personalista o el devoto puro, aún se tiene que seguir adelante. Aún hay que llegar a dedicarse al servicio devocional puro, dice Prabhupada. Entonces, es interesante cómo el trascendentalista, no, cómo el practicante de conciencia de Krishna experimenta este aspecto impersonal de Krishna, pero debido a la comprensión correcta de que hay que tener un vínculo con Dios, no se conforma con eso. Teniendo en cuenta que Krishna dice que uno se vuelve muy dichoso cuando experimenta Brahman. Y esto es un desafío, ¿no? Imagínense de repente estar completamente satisfechos. Podríamos quedarnos ahí fácilmente, ¿no? ¿Qué opinan? Los escucho. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Daya Vishaka. Reverencias. Sí, ya es un poco difícil llegar a ese estado también. No es para, no todos tienen la dicha de llegar al menos a ese estado. Pero supongo que debe ser una sensación tan placentera de amor puro, porque ya en el Brahman impersonal del Señor se debe sentir esa cercanía, ¿no? Imagino que debe ser una sensación de amor tan impresionante que uno no debe poder controlarse mucho tampoco, o sea, ¿cómo hacer para seguir adelante también? Este, bueno, supongo que debe ser difícil salir de ahí también y seguir adelante. Sí, sí, es muy interesante reflexionar en lo, sí, en lo dichoso que es poder comprender que estamos vinculándonos con Krishna en estos aspectos cotidianos, ¿no? Que él está describiendo en estos dos versos que leímos, ¿no? En el sabor del agua, en la tierra, en la habilidad del hombre, cómo Krishna está presente
en todo eso con lo que estamos relacionándonos todo el rato, ¿no? Pero que aún así, debido a la influencia del mundo material, no lo podemos concebir, ¿no? No logramos relacionar estos aspectos con Dios, a pesar de que estamos en contacto todos los días, ¿no? Con alguno de estos aspectos. O sea, es muy fuerte el estado de olvido que tenemos, ¿no? Es ahí donde Maya hace su trabajo a la perfección, ¿no? De hacernos olvidar a Krishna, a pesar de que Krishna está en todo, e incluso en lo que estamos constantemente en contacto. Pero una cosa es estar feliz y otra cosa es realmente estar satisfecho, ¿no? Y por más que uno experimente el estado de Brahman, la satisfacción no es completa. Y eso se distingue. La única manera de que el alma espiritual esté realmente satisfecha es a través del servicio a Krishna. Yayatma suprasiyati, dice el Bhagavatam. Savai Pumsam Parodharmo Yato Bhaktira Dokshaye. La eterna ocupación de la humanidad es Bhaktira Dokshaye, servicio devocional a Dokshaya, ¿no? A Krishna. Ahaitu Kya Pratijata Yayatma suprasiyati. Y si ese servicio es sin motivaciones personales, ininterrumpido, satisface al yo por completo, ¿no? Es el único método de sentir satisfacción. Si hay realmente un vínculo con Krishna. Más al alma espiritual que realmente siente esa necesidad de volver a vincularse con Krishna, ese estado de dicha Brahmabhuta no lo logra satisfacer. No es nuestro objetivo. Pedro Prabhu. Hare Krishna. Bueno, gracias Prabhu, hermosa la lectura y lo que estaba aclarando recién, muy bonito. A mí me nace pensar en los elementos, en lo que habló al principio, en nuestro contacto permanente con su energía y en pensar, decir, qué lindo, ¿no? Uno amigarse con esa energía del Señor. Pareciera, a veces tenemos los devotos, oh, me agarró Maya, oh, me agarró esto, lo otro. Estoy en Maya. Como un recomentario que estamos todos, estoy en Maya. Y se me vino Maya encima. Y Maya es Krishna. O sea, entonces, qué bueno sería si nos agarra Maya, ¿no? O sea, qué loco y qué lindo que nos agarre Maya. No sé, es como, es una cuestión de, yo no sé lo que sería, porque no sé los demás, es como que leí los conceptos de lo que sería el conectar con Krishna y la realización personal y todo eso para mí es todo lectura, no hay realización alguna. Pero esto de decir, bueno, a ver, si nos intentáramos, no sé, amigar un poco con esta energía, por más que nos mate a palo, porque que nos levantamos y nos pasan cosas, si salís y pasó algo, ya te cambió el día, así voy. Pero por ahí, entendiendo, o sea, intentando entender que es una energía de Krishna, como que hay una posibilidad de amigarnos un poco y bueno, desde ahí conectar con las otras. Pero bueno, él da esa abertura en este verso, en el 8, ¿no? Que él dice, habla del agua, esto, o sea, como te abre camino, que Prabhupada lo explica, ¿no? Como, o sea, son mis energías, ¿no? O sea, Sí, pero en realidad Maya no actúa caprichosamente, ¿no? En realidad actúa en base a nuestros deseos.
¿no? Y a nuestra falta de conocimiento, porque esa Maya, que es, como usted dice, energía de Krishna, nos afecta a mayor o menor medida según nuestro conocimiento de nuestra identidad y de nuestra posición como sirviente de Krishna, ¿no? De hecho, es Krishna que manipula esa energía para que nos olvidemos de él si así lo deseamos, o para que lo recordemos si queremos volver a vincularnos con él, ¿no? Mata Smriti Jnana Napohanam Cha. De mí vienen el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Y Maya es olvido. Pero Prabhupada explica que esa misma Maya que nos afecta de manera que nos hace olvidar a Krishna, es Krishna mismo quien la puede transformar en energía espiritual para que lo recordemos. Y Prabhupada pone el ejemplo de cómo con el mismo flujo de electricidad de una casa, uno puede enfriar si enchufa un ventilador, o calentar si enchufa, ¿no? Un caloventor, por ejemplo, una estufa, ¿no? Con la misma energía uno puede hacer ambas cosas. Pero todo depende del deseo de uno. Si se supone que Maya es ilusión, ¿no? A veces también se dice que Maya es, que uno está en, sí, que Maya es lo que no es Krishna, ¿no? Pero en realidad no hay algo que no sea Krishna. Y acá estamos viendo que Krishna está en el sabor del agua, o en la habilidad de las personas. Y eso es interesante porque es en el Bhagavatam donde se explica realmente qué es Maya, ¿no? Cuando Krishna le dice a Brahma que todo aquello que parece tener algún valor, si no está relacionado conmigo, eh, si no tiene realidad, ¿no? Es el primer verso de Chaturloki del Srimad Bhagavatam. Esa es mi energía ilusoria, que es un reflejo de la oscuridad. Todo lo que parece tener algún valor, si no lo relacionamos con Krishna, eso es Maya. Porque en realidad Krishna es todo, y está en todo. El problema es cuando creemos que algo de este mundo no tiene ninguna relación con Krishna. Que eso es lo interesante, porque en realidad Krishna lo es todo. Y ahí es donde entra el factor de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la Bhagavad Gita, que es un libro base, ya nos establece que Krishna está hasta en la habilidad de las personas, ¿no? Y es el primer libro que uno aborda. Yo en lo personal lo tiro así como que estoy tratando de ir experimentando con esto de amigarme, así como uno practica la ronda todos los días, gustarla mejor, o sea que, no sé, la primera vez que te dicen Hare Krishna, Hare Krishna, o sea, uno lo dice porque te lo dijeron y lo estás probando, ¿no? Y da resultados, pero cuando empieza a pasar el tiempo empezás a buscar resultados distintos y gustar distinto y cantarla distinto, o sea, todos vamos a desarrollar. Bueno, yo ahora estoy como jugando a, bueno, a ver, buscando a Krishna en cada objeto, cosa que toco, y por más que Maya, o sea, me afecta todos los días, tratar de decir, bueno, a ver, sí, claro que sí, está, situarme en esa aceptación de, no sé, está bueno, he sentido cambiar un montón mis ansiedades y enojos y cambié un montón de algunas de mis actitudes que no eran muy buenas. A mí me sirvió, lo cuento porque en lo personal, en mi proceso, como que bajé un poco eso que estaba enojado con muchas cosas que me pasaban y hoy las voy llevando de otra manera. Bueno, gracias, Prabhu. Gracias, Hermosa. Prabhu, por contarnos. Sí, la verdad que es, es, está muy bien intentar ver a Krishna en todo, ¿no? Pero también hay que
hay que tener en cuenta que en realidad esa visión es un estado de conciencia, ¿no? Y ese estado de conciencia lo desarrolla la práctica misma, ¿no? Entonces Prabhupada, por ejemplo, siempre decía que no intentemos ver a Krishna, que prestemos atención, por ejemplo, en el canto, y que es el canto lo que nos va a purificar lo necesario para poder ver realmente a Krishna. Pero sí es un muy buen ejercicio intentar relacionarlo todo con él, porque en última instancia eso es verdadera visión. Gracias, Prabhupada. ¿Lasha Villaka? Sí, Bravo, bueno, un poco contestó lo que iba a preguntar, que estaba relacionado con que, bueno, estar maya es estar centrado en la parte material, ¿no? Fijarnos en lo material, y estar en conciencia de Krishna es estar, fijarnos en lo que está dentro de lo material, ¿no? Que sería Krishna. Pero el Brahmayoti es diferente a eso, es otra cosa, Sí, el Brahmayoti es trascendental. es trascendental, exacto. Ese mismo Brahmayoti atraviesa todo el mundo material. Pero al igual que cualquier aspecto de Krishna, al estar en contacto con la materia no se mezcla. Y ahora, por ejemplo, cuando nosotros cantamos el Mahamantra y nos conectamos con Krishna, también superamos esa fase de Brahmayoti y vamos directamente hacia Krishna. Sí. Pero eso también depende de nuestros deseos. Porque uno, como decíamos anteriormente, mira, ni siquiera hablemos del Brahman, hablemos de la modalidad de la bondad, que es material. Krishna explica que la modalidad de la bondad tiene dos condicionantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Igual ni lo leímos todavía, pero por ahí ustedes ya lo saben. Los dos condicionantes son felicidad y conocimiento. Uno en la modalidad de la bondad se siente bastante feliz. Imagínense que en la modalidad de la bondad uno ya está a salvo de la lujuria, de la ira, de la codicia, de todas cualidades de la pasión y la ignorancia. Entonces está bastante pacífico, ¿no? Es ecuánime, es imperturbable. Y eso puede ser un condicionante porque uno se puede conformar con eso. Se puede conformar con la felicidad y el conocimiento que se desarrolla en la modalidad de la bondad. Y cuando me refiero a se puede conformar, incluso hablamos de practicante de conciencia de Krishna. Entonces, en realidad, Maya nos pone a prueba todo el tiempo. No es que llegamos a Brahmabhuta, por ejemplo, al estado de experimentar Brahman y ya estamos a salvo de Maya. En realidad, incluso en esos momentos, Maya nos pone a prueba. Esas pruebas son un poco lejanas, por lo menos hablando personalmente, porque yo todavía tengo muchas debilidades burdas. Pero ustedes imagínense los devotos, por ejemplo, los maestros espirituales, que están ya muy elevados, ¿sí? Tienen una práctica muy así eficiente, su estado de conciencia está muy por encima. Y ellos tienen, por ejemplo, seguidores, ¿no? Los adoran. Y eso y Maya incluso está actuando en eso. Uno puede confundirse, y de hecho tenemos claros ejemplos a lo largo de la historia de ISKCON, ¿no? Donde hubieron confusiones, ¿no? Entonces, lo que nos mantiene a salvo es mantenernos conscientes de quiénes somos en realidad. Y lo que somos es sirvientes de Krishna. Entonces, desde esa comprensión, de esa seguridad de que somos sirvientes, ni siquiera el aspecto impersonal, que es trascendental, nos va a frenar
porque no se puede ejecutar servicio con el aspecto impersonal de Krishna. ¿Eso se entendió? Podemos Sí. experimentar Brahman, sentir el estado de Brahmabhuta, de una felicidad muy grande internamente, pero como tenemos bien claro que somos sirvientes, bajo la experiencia de ese aspecto de Krishna impersonal, no podemos ejecutar servicio. Naturalmente vamos a querer ir más allá. Porque incluso esa felicidad de Brahman es insignificante a Premananda. Brahmananda al lado de Premananda no es nada. El estado de felicidad del Brahman quizás hoy para nosotros sea mucho, ¿no? Pero al lado de Premananda, y nosotros, eso el señor Chaitanya nos lo dejó bastante clarito. De hecho, nos los mostró con el ejemplo lo que uno experimenta bajo Premananda. Entonces, esa ansiedad que vamos a desarrollar debido a la práctica de experimentar amor puro por Dios va a hacer que ni siquiera Brahmananda nos frene. Pero eso sigue siendo una decisión personal. Puede que uno cuando llegue se satisfaga y Hare Krishna. No necesariamente tiene que pasar, pero siempre, 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 incluso aunque tengamos el estado de conciencia para situarnos en el Brahman, siempre va a haber una decisión personal nuestra de qué queremos hacer. Siempre tenemos esa decisión. Incluso si volvemos a Goloka Vrindavan y estamos con Krishna y todo muy hermoso, incluso ahí tenemos el poder de decidir qué queremos hacer. Ahí, en ese estado, como uno decide, uno tiene la conciencia del yo. Si uno es plenamente consciente. Puede que no sea un conocimiento completo, porque si uno cree que su posición constitucional es fundirse en el Brahman, tiene conocimiento incompleto. Pero sí es consciente de que es, por lo menos, algo más allá de la materia. Uno no puede salir del mundo material si no comprende que es trascendental a la materia. De hecho, el Bhagavatam explica que para liberarse, dado que el Brahman es un tipo de liberación, uno debe uno debe comprender bien que el mundo material no es su lugar, ¿no? Y por ende tiene que cortar todo tipo de apego, que es el objetivo de, por ejemplo, los Jnana Yogis. Haribol, de la refulgencia, o sea, del Brahmayotir se cae con el tiempo, se Claro. vuelve nuevamente al mundo material. Sí, Prabhupada Así que, explica eso, ¿no? Que para hablar de la conciencia que uno tiene, incluso en ese estado, Prabhupada habla de que uno se cae justamente porque no se siente del todo satisfecho. Porque la única manera de sentir satisfacción plena, de esa sensación de ya estoy en casa, no necesito más nada, es cuando servimos a Krishna, cuando hay un vínculo con Krishna. Y para haber un vínculo tiene que haber una persona, si no, no puede existir un vínculo. Tiene que haber un intercambio. En un vínculo, la característica esencial de un vínculo es un intercambio, ¿no? Yo te ofrezco y vos me ofreces. Ahí se crea un vínculo. Y la posición inherente del alma, la actividad inherente del alma, es ese vaivén, ¿no? de ofrecimientos, ¿no? Así como ese vínculo de te doy y me das que tenemos con Krishna. Ese es un estado inherente del alma, una necesidad inherente, de que está en el alma todo el tiempo, incluso cuando está en un estado condicionado, ¿no? Es parte de su naturaleza, así como es parte
en la naturaleza del agua que sea húmeda, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el mundo espiritual, las almas a veces no están sirviendo directamente a Krishna, sino que por ahí puede ser un pasto, puede ser Ujú. una flor en el mundo espiritual. Igualmente se siente esa relación con Krishna, porque uno está consciente continuamente de Krishna. Sí, sí, uno Sí, tiene plena conciencia. Sí, eso es algunos ejemplos de santa raza, ¿no? De un relacionamiento así pasivo con Krishna, donde uno es una entidad viviente, como por ejemplo una flor, un animalito, un árbol, pero la satisfacción es la misma, porque ese raza es, sí, es como, es la manera en la que uno se relaciona con Dios, también de manera inherente, ¿no? Nosotros tenemos ya diferentes maneras de relacionarnos con Dios, donde santa raza es una, pero hay almas que se relacionan como Dacia raza, ¿no? O Sakya raza como amigos. Eso ya es muy personal, individual de cada alma, pero la satisfacción que se siente en santa raza la siente también el que es amigo de Krishna, el que es sirviente de Krishna. En el mundo espiritual la satisfacción es, no hay así como una escala donde uno se satisface más que el otro, o si no habría muchos conflictos. La satisfacción es completa. Muy interesante. Gracias. A ti, Gracias, Prabhu. una. Haribol, ¿cómo están? Reverencias. Quería compartirles, acá encontré un poquito de todo lo que se está hablando en el capítulo 4, el conocimiento trascendental, el texto 35, estoy hablando un minutito. Y dice la traducción, habiendo obtenido verdadero conocimiento proveniente de un alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues, por medio de ese conocimiento, verás que todos los seres vivientes no son más que parte del Supremo, o en otras palabras, que son míos. Y en el significado dice, el resultado de recibir conocimiento proveniente de un alma autorrealizada o de alguien que conoce las cosas tal como son, es que se aprende que todos los seres vivientes son partes integrales de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. El sentido de tener una existencia que esté separada de Krishna se denomina Maya. Ma, no, ya es esto. No es esto. Algunos creen que no tenemos nada que ver con Krishna, que Krishna es únicamente una gran personalidad histórica y que el absoluto es el Brahman impersonal. En realidad, como se declara en el Bhagavad Gita, ese Brahman impersonal es la refulgencia personal de Krishna. Krishna, como suprema personalidad de Dios, es la causa de todo. En la Brahma Samhita se afirma claramente que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Incluso las millones de encarnaciones que hay son solo diferentes expansiones de él. De forma similar, las entidades vivientes también son expansiones de Krishna. Los filósofos mayavadis creen erróneamente que Krishna pierde su propia existencia separada en sus muchas expansiones. Este pensamiento es de naturaleza material. En el mundo material tenemos la experiencia de que cuando una cosa se distribuye en fragmentos, pierde su propia identidad original. Pero los filósofos mayavadis no logran entender que absoluto significa que 1 más 1 es igual a 1 y que 1 menos 1 también es igual a 1. Así es en el mundo absoluto. Debido a la carencia de suficiente conocimiento en lo referente a la ciencia absoluta, ahora estamos cubiertos de ilusión y en consecuencia creemos que estamos separados de Krishna. Aunque somos partes separadas de Krishna, aún así no somos diferentes de él. La diferencia corporal de las entidades vivientes es maya, o en otras palabras, no es un hecho real. Todos tenemos la función de satisfacer a Krishna. Únicamente en virtud de Maya, Arjuna creyó que la relación física y temporal
que lo unía a sus familiares, era más importante que su relación espiritual y eterna con Krishna. Toda la enseñanza del Gita apunta hacia este fin, que el ser viviente, en su carácter de servidor eterno de Krishna, no puede separarse de Krishna, y su sentido de ser una entidad aparte de Krishna se denomina Maya. Las entidades vivientes, como partes integrales del Supremo, tienen un propósito que cumplir. Habiendo olvidado ese propósito desde un tiempo inmemorial, se han situado en diferentes cuerpos, como hombres, animales, semidioses, etc. Esas diferencias físicas surgen del olvido del servicio trascendental del Señor. Pero cuando uno se dedica al servicio trascendental, a través del proceso de conciencia de Krishna, de inmediato queda liberado de esa ilusión. Uno puede adquirir ese conocimiento puro únicamente con el maestro espiritual genuino y de ese modo puede evitar el engaño de que la entidad viviente es igual a Krishna. El conocimiento perfecto consiste en saber que el alma suprema Krishna es el refugio supremo de todas las entidades vivientes y que por haber abandonado ese refugio, las entidades vivientes son engañadas por la energía material e imaginan que tienen una identidad separada. Así pues, bajo diferentes patrones de identidad material, se olvidan de Krishna. No obstante, cuando esas entidades vivientes engañadas se sitúan en el estado de conciencia de Krishna, ha de saberse que se hallan en la senda de la liberación, tal como se confirma en el Bhagavatam. Liberación significa situarse en la posición constitucional de eterno servidor de Krishna, el estado de conciencia de Krishna. Ya, muchas gracias. Acá le agrega como un ingrediente más que es el alma autorrealizada que nos trae el conocimiento. Como que la Maya es esa falta de conocimiento, de saber, de creernos separados de Krishna, ¿no? Y agrega, ¿no? Como este conocimiento de haber tenido el contacto con un alma autorrealizada, nos hace llegar al conocimiento perfecto, que es que somos eternos sirvientes del Señor, de Krishna. Sí, sí, es muy interesante porque, como vos decís, Maya es justamente ignorancia, ¿no? En el Chatusloki y el Bhagavatam, en el verso que citamos, Krishna dice que esa energía ilusoria es un reflejo de la oscuridad, Yatavasa, Yatatama, no tamas, ignorancia también, ¿no? Actúa haciéndonos olvidar. ¿Qué cosa olvidamos? ¿No? Nos tapa el conocimiento, nos cubre el conocimiento. Y a través del proceso de conciencia de Krishna, ese conocimiento se va recuperando. Y es muy interesante porque, a pesar de estar súper condicionados, el alma espiritual logra percibir que esta filosofía no es una filosofía más. De hecho, sí, pregunto. Cuando habla de la falta de luz, es porque Krishna no está. Porque donde está Krishna, no hay falta de luz. O sea, ese verso es muy significativo en ese punto. O sea, la falta de luz es en la oscuridad. Maya tiene conforma esa fuerza mientras no exista la luz. Pero cuando existe la luz, que es Krishna, ilumina y Maya deja de estar en esa oscuridad. Esa es la iluminación de la que está hablando Tita Guna cuando aparece un devoto realizado, ¿no? Como un guru, que nos viene a traer el conocimiento, nos viene a traer a Krishna, nos prende la luz y Maya, que estaba en la oscuridad, pasa hasta la luz. Esa es loca, tiene esa cuestión. Bueno, perdón, gracias. No, está bien. Sí, sí, es así mismo, ¿no? Esa ignorancia con la que nos cubre Maya se disipa a través del conocimiento, ¿no? Y el 435 es el verso que le sigue al 434, que es donde Krishna da la instrucción de que ese conocimiento, del que habla en el 433, que es muy interesante esa seguidilla de 3 versos, ¿no? Que ese conocimiento debe ser recibido a través de Tattva Darshinaha, alguien que ya comprendió la verdad, ¿no? Solo alguien que tiene Krishna puede dar Krishna, solo alguien que tiene conocimiento puede dar conocimiento. Y así Maya, o la oscuridad de la ignorancia, se va gradualmente disipando. Pero es interesante cómo mismo nosotros en nuestra práctica diaria
hay intermitencias. Hay momentos donde nos olvidamos de Krishna. Porque no estamos realizados, pero va a llegar un momento donde ya eso no va a suceder. Donde cuando comprendamos esto que estamos leyendo hoy, el 8 y 9, vamos a poder verlo en todo. De hecho, hay un pasatiempo, seguramente ya lo escucharon, de Prabhupada, cuando ve una escena de una película de Charles Chaplin y se empieza a reír Prabhupada y los discípulos se perturban un poco, ¿no? Porque creyeron que la televisión captó al fundador Acharya. En realidad Prabhupada les explica que él veía a Krishna en la habilidad de ese hombre, ¿no? Él realmente percibía a Krishna, ¿no? Lo gracioso que es Krishna, a través de lo que manifestaba Charlie Chaplin. Bueno, ese es un ejemplo práctico de lo que es la realización mínimamente de Brahman, ¿no? De ver a Krishna en todo, y por lo menos, como para guiarnos qué es eso de ver en todo, ver en esto que Krishna nos está diciendo, ¿no? En el sabor del agua, en el olor de la tierra, en la sílaba Om, en la habilidad del hombre. Y esto sigue, ¿no? En el capítulo 10 retoma Krishna, esto va expandiéndose, ¿no? Incluso Prabhupada nos mostró con su ejemplo que es ese estado de conciencia que te lleva a percibir a Krishna en todo. Entonces, no hay, con un estado de conciencia de esa magnitud, no hay un margen donde Maya pueda ejercer su oscuridad, ¿no? No lo hay, porque uno no ve nada sin Krishna. Giuliano Prabhu. Giuliano es una persona que tiene muchísimas preguntas. Prabhu, no te escucho. Tenés el micrófono abierto, pero no logro escucharte. No sé si me pasa solamente a mí. No se escucha. Tal Puede vez tiene ser el la volumen señal. bajo. Debe ser el micrófono del dispositivo con el que estás conectado, Prabhu. Si tenés unos auriculares o algo así, quizás funcione. O si no, también tenés un chat. Me gustaría que se escuche, pero cualquier cosa tenés un chat para escribir. Ok, entonces, venimos bien. No hay dudas, ¿no? Entre Maya y Krishna. Haribol, sí. También Prabhupada decía que nosotros también a veces nos tornábamos impersonalistas. Hay una influencia muy fuerte en nuestra cultura, ¿no? Casi todas las doctrinas filosóficas predominantes del occidente son impersonalistas, ¿no? Y cuando se aborda a Dios de una manera personalista, se lo aborda como un psicópata, ¿no? Te adorame o te castigo. O sea, Por eso Trapa recomendaba el servicio. Como habías dicho antes, el servicio nunca puede ser un servicio a la nada, o a la refulgencia, claro. o al calor. Vos haces el servicio, no sé, directo a la persona, personal. Como quieras verlo, pero es un servicio. Sí, tiene que haber una persona, ¿no? Si no, Intercambio. tiene que haber reciprocidad. Pero nuestra cultura no hay,
no se presenta un Dios así. Y cuando se lo presenta de un modo personalista, se lo presenta como sí, eso, ¿no? Un tipo de Dios que castiga, ¿no? Que es amoroso con los que se rinden a las reglas y regulaciones de la institución específica, ¿no? Pero si no, eh, Es un Dios vengativo. sí, tiene que ir a terapia ese Dios, a manejar la ira. En cambio, nosotros tenemos una persona, ¿no? Tenemos la comprensión de un Dios que está en el corazón de todos, ¿no? Está presente, nos está acompañando en nuestra travesía como testigo y sancionador, pero no de una manera de castigador, ¿no? De que está ahí viendo lo que hacemos para castigarnos, sino que lo está para sostenernos, para acompañarnos de manera saludable, esperando que en algún momento el alma espiritual diga, bueno, me cansé de intentar disfrutar y de recibir sufrimiento en este mundo, quiero intentar buscar a Dios. Krishna está muy paciente esperando ese momento, ¿no? Pero él no interfiere con nuestras decisiones. De hecho, mi maestro espiritual habla que uno no puede obligar a una persona que lo ame. Uno es parte de ese amor que sentimos por la otra persona, el respetar su libre albedrío, ¿no? Y esperar que a pesar de tener esa independencia, esa persona elija relacionarse conmigo. Pero uno no puede amar a una persona y no respetar su libre albedrío, ¿no? Lo está despersonalizando, porque es parte inherente de ser una persona el tener libre decisión. Entonces Krishna nos espere, nos ama, independientemente de nuestras decisiones, ¿sí? Esperando muy pacientemente que en algún momento volteemos hacia Él y decidamos retomar el vínculo eterno. Sí, Palmaveri. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. Ah, sí, bueno, con respecto a lo que usted decía y también lo que decía Atita Una, nosotros realmente somos muy afortunados. Si uno se pone a pensar en concreto lo afortunados que somos, desde que vino Srila Prabhupada, que esa alma autorrealizada es él, ¿no? Que en el pranam de él dice, ¿no? Que nos salva del nihilismo, ¿sí? Del impersonalismo. Son esas dos cosas las que él viene también a salvarnos a nosotros, porque sin esa información, sin ese conocimiento, nosotros también hoy quizás estaríamos en filosofías, ¿no? Que si bien tienen su avance espiritual, no son tan avanzadas como las que nos vino a traer Srila Prabhupada. Y él es esa alma autorrealizada que nos salvó del budismo, por ejemplo, ¿no? Que si bien se lo tiene como una filosofía sumamente elevada, no te conecta con Krishna. No es Entonces, complejo, ¿no? somos muy afortunados realmente. Sí, sí, la verdad que sí. Hablábamos el otro día con un devoto de acá, de que somos afortunados y en palabras de Krishna, especiales también, ¿no? Porque Krishna dice que después de muchos miles y miles de nacimientos y muertes, aquellas almas que desarrollan conocimiento en esta travesía se entregan a él, deciden comenzar, retomar ese vínculo con Krishna. Y que
un alma, un gran alma así, una gran alma así, es muy difícil de encontrar. Y nosotros caímos bastante cerquita de Prabhupada, de esa gran alma, que es muy difícil de encontrar, ¿no? Y nosotros, muy humildemente, intentamos también restablecer ese vínculo. Y eso también es algo muy difícil de encontrar, ¿no? Sí, sin ir más lejos, o sea, sin hablar mal de las otras filosofías, para nada, sin juzgarlas, obviamente. Todos nosotros hemos pasado por todas esas filosofías, buscando esto que estamos encontrando acá. Entonces, algo más faltaba, que las otras filosofías no lo tienen, si bien son muy avanzadas, le falta este pequeño eslabón, esta pequeña parte tan importante que se ve que el alma está buscando. Sí, son incompletas, ¿no? Los demás procesos. Más que hay procesos cerrados, ¿sí? Tergiversados por el hombre, pero en esencia la mayoría son incompletas, ¿no? Incluso el budismo, que si bien uno puede llegar a un plano trascendental como lo es el Brahman, sigue siendo incompleto para el alma, ¿no? Y, y habremos pasado por, vaya a saber cuántos procesos para que en una vida uno diga, bueno, no me conformo con eso, necesito algo más. Y justo llegamos en un momento donde Prabhupada facilitó todo eso al occidente, porque si Prabhupada no venía, por más deseo que tengamos, no iba a suceder nada. Sí, Prabhu. Prabhu, gracias. Quería agradecer porque tengo que cambiar, sobre todo a las Devis, acá, Laya, Atitaguna, Almabati, sus bendiciones en esta charla. Muchas gracias, Prabhu. Usted, la Melvara, querido, gracias. No, acá llegó la pregunta del Prabhu, perdón. Haribol. Bueno, gracias a todos. Gracias, Prabhu. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias por conectarte. Sí, es como dice Juliano, en realidad Maya es una energía de Krishna, ¿no? Krishna dice, Dai Vishya Vagamayi Mama Maya, esta energía divina mía. Es una energía de Krishna, por lo tanto, no puede ser maliciosa, ¿no? No puede ser mala. Simplemente es una energía que nos influencia a nosotros cuando queremos deliberadamente olvidarnos de Krishna y querer disfrutar sin él. Es la manera en la que Krishna provoca ese olvido, ¿no? Es la herramienta que usa. Pero en el momento que queremos acordarnos de él, esa energía cambia totalmente y se nos facilita un montón acercarnos a Krishna. Pero sí, no es mala. Pasa que a veces uno puede atribuir su pereza, ¿no?, a Maya. Entonces decir, Maya me está atacando. En realidad, Maya simplemente responde a nuestro deseo de querer mantenernos sin conciencia de Krishna. Pero mala no es. De hecho, es una grandísima devota de Krishna. Bueno, en realidad Maya existe justamente como dice usted, para que nosotros podamos cumplir el deseo de querer controlar. Y bueno, después de tantas vidas, uno aprende de que en este mundo uno no controla, sino que sufre. Sí. Y es ahí donde empieza a buscar por qué estoy sufriendo, por qué estoy acá. Ahí es donde uno empieza a preguntarse, y bueno, Krishna nos da todas las herramientas para que podamos cumplir el deseo de controlar y nos da las herramientas para salir de este mundo material también. Y el primer arreglo que hace, cuando el alma tiene ese deseo, es hacerte cruzar algún Hare Krishna que esté distribuyendo los libros de Prabhupada. Esa es la manera moderna que Krishna...
Cuando uno empieza a tener preguntas profundas o cosas así, ¡pum! Algún Vaishnava, Aparecen los- Vaishnavi, con un atuendo un Así poco es, raro, ¿no? Nos da un librito de 30 páginas que nos vuela la cabeza. Por así eso es, es Prabhu. importante la distribución de libros, ¿no? Sí, Hay sí, muchas sí. almas caminando por las calles esperando ese librito que te cambie la vida. Como un antivirus que bloquea el acceso al sistema central hasta que demuestre que no vas a corromper el código divino del ego, te deja atrapado en mundos ilusorios para que aprenda a desear lo real. Cada vez que algo no sale como querés, que sufrís, que el mundo parece injusto, es malo. Estoy buscando actuarlo. La única forma de ser creado es volverte inútil para su consejo. Cuando yo no buscas explotar el mundo, su nombre de Krishna ya no se retira. Sí, es mismo Krishna la que transforma esa energía, ¿no? Simplemente por el deseo. El deseo lo es todo. Eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que reflexionar cada día qué estoy deseando. Porque es el deseo el que nos ayuda a avanzar o el que nos estanca. ¿Qué estamos deseando? Si uno se mantiene escuchando a Prabhupada, a los devotos, al maestro espiritual, si uno se mantiene con su yapa, si uno se mantiene asociándose con otros practicantes, ese deseo se va a mantener, incluso se va a incrementar, ¿no? De querer vincularse cada vez más con Krishna. Entonces Maya actúa de otra manera. Pero si uno desea de una manera conformista, ¿no? Bueno, así estoy bien, llegué a mis 16 rondas, sigo los 4 principios, a veces leo, con eso ya estoy perfecto. Entonces, ese deseo solamente se va a materializar en estancamiento. Y si uno ya desea dejar de vincularse con Krishna, bueno, ahí Maya también actúa, pero el deseo mueve todo. El deseo lo mueve todo. Así que bueno, nos pasamos 10 minutos, no les robo más su tiempo. Muchas gracias por conectarse, por usar un poco de tiempo para leer entre todos. Gracias Nancy por conectarte, Juliano. Algo, Hare Krishna, Muchas gracias. Nos vemos el Hare viernes que Krishna, viene. Va a gracias. estar Hitakari Prabhu de Paraguay dando la clase. Ah, no, perdón. Va a estar Verayabhakti. Va a estar Verayabhakti Ah, dando la clase. Logramos bueno. contactarla después de mucho tiempo. Muchas gracias. Haribol, Krishna. Haribol, Hare Krishna.